Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos nuevamente a otra de estas enseñanzas que damos todos los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Estamos aquí para servir, para honrar, para ser de bendición para todos y cada uno de ustedes. Pastora Bella. Bienvenidos todos un domingo más aquí reunidos en esta nueva serie y seguimos hablando sobre la libertad. Amén, amén, amén. Saludos a todos mis hermanos, mis amigos, a mis hijos, a mis padres, a todos mis familiares, a todos los miembros de la Iglesia Armenia. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Ok, la primera parte, esta es la segunda parte de verdaderamente libre. Recuerde que el deseo de Dios lo leímos en Lucas capítulo 4. El deseo del corazón, de lo profundo de Dios es nuestra libertad. Él vino a hacernos el bien, a hacer el bien al ser humano. Él vino a hacer el bien, pensó en nosotros y envió a su Hijo para hacernos bien. Y en esa parte de hacernos bien está la libertad mental y la libertad espiritual en todos los aspectos. Entonces hablamos en la primera parte que él tiene el derecho, ya que su misión en la tierra fue ejecutar, sentenciar a Satanás y quitarle todas las armas. También él dice en la Biblia que el Espíritu de Dios estaba en él y él tenía esa autoridad, y dice que él era más fuerte y es más fuerte, por eso venció al enemigo. También él no cometió pecado. Esa fue una de las formas que él venció al enemigo. Recuerden que las personas abren puertas a través del pecado. También hablamos que tenemos que morir a nuestros pecados. Si morimos aquí en esta tierra, en el último aliento de nuestras vidas, y hay pecados ocultos, lamentablemente no iremos a la presencia de Dios. Tenemos que confesar los pecados y apartarnos. Es muy importante apartarse. Si no, tu mente, tu corazón va a estar dándole vuelta a eso y te va a robar tu comunión. También hablamos de los pecados premeditados, que tenemos que evitarlos a toda costa, son los más peligrosos, y los pecados que salen, como dice el chavo, sin querer queriendo, que son ocasionales, una molestia, una cosa, eso uno le pide perdón, las debilidades que tenemos nosotros, y Dios nos restaura. Pero el pecado consciente, premeditado, que tú sabes que es malo, si estás en una tienda y estás robando y roba, esos son pecados conscientes, premeditados, los tienes que deshacer. Ahora, en esta segunda parte vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Entonces, ahora, ¿cómo yo hago para mantener esa libertad o estar en libertad? Vamos a darle algunos consejos que nos dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios 6:12, mira lo que dice. Dice, todas las cosas me son lícitas. Fíjense, todo nos es lícito porque Dios nos dio una voluntad para escoger. A través de la palabra de Dios sabemos ahora qué es el bien y qué es el mal. Antes no lo sabíamos en absoluto. Sí sabíamos que matar era malo, que robar era malo, pero habían cosas que no sabíamos que era malo, como consultar a los brujos, el adulterio, no lo veíamos como algo malo. En el noviazgo tener relaciones sexuales no sabíamos que era malo. Muchas cosas que no sabíamos que eran malas, la venganza, la falta de perdón, el odiar a una persona, el no hablarle a una persona. Entonces, esa voluntad que ahora nosotros sabemos, dice la Biblia, todas las cosas me son lícitas. Entonces, quiere decir que tú puedes hacer el bien y el mal. Nadie te va a poner una cadena, nadie te va a poner un lazo, nadie te va a amarrar para que no hagas ningún pecado. Si tú quieres hacer el pecado, ve y hazlo.
Dios no te va a poner, pero sabemos que eso en el cristiano verdadero va a causar dos efectos, va a contristar al Espíritu Santo y te va a robar tu comunión con Dios. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, quiere decir que hay cosas que te son lícitas, que tú las puedes hacer, pero que a la final te pueden dominar. Y ahí está donde está el problema. Por ejemplo, recuerdo yo una pareja cristiana, la mujer empezó a ir a un gimnasio y entonces está bien que una persona haga ejercicio, pero comenzó a hacer amistades con mujeres que no eran cristianas, pero amistades profundas, como dice aquí. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque esas amistades me pueden volver a llevar a la esclavitud. Y eso fue lo que pasó con esta persona. Haciendo amistad con esa persona, aunque es lícita tener, podemos hacer amistad, pero no una amistad profunda con alguien que no conoce a Dios. Y poco a poco fueron ganando su corazón y esta persona dejó de venir a la iglesia. Entonces fíjense esto. Las amistades cristianas y las no cristianas. Entonces tú dirás, bueno, todo me es lícito, yo puedo hacer amistad con quien sea, está bien. Aquí dice que es lícito, tú tienes poder de escoger. Pero ¿y si mañana esa amistad te ata? ¿Y si mañana eso te domina, como lo leímos aquí? ¿Y si mañana eso te aparta? Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado, porque para mantener la libertad, tenemos que tener cuidado. Y recuerde que la caída de Eva, cuando Eva cayó, no fue de la noche a la mañana, fue porque tenían una amistad, tenía una conversación con el enemigo y poco a poco el enemigo la fue envolviendo y la fue engañando hasta que llegó el momento del pecado. Y recuerde que el pecado siempre trae consecuencias, nunca el pecado se queda así en el aire. Por ejemplo, le puedo dar otro ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, un pastor joven, le dice a Timoteo, mira Timoteo, ve a las personas mayores como a tus madres, a los ancianos como tus papás, a las jóvenes como tu hermana, tus hermanas. Entonces, él empieza a dar unos consejos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si tú eres hombre y no estás viendo una hermana como cristiana, joven, como una hermana, huye de eso. Porque entonces quiere decir que te es lícito tener amistad con esa persona, pero en tu mente tú estás pensando en otra cosa. Igual, si tú eres mujer y tienes amistad con un hombre y no lo estás viendo como un hermano o como un amigo, sal de esa relación, porque eso poco a poco te va a envolver y te va a robar tu libertad. Entonces tú preguntarás, pero si es amigo o es amiga, ¿cómo hago? Poco a poco ve saliendo, no responda, ve saliendo de, si estás chateando, deja de chatear menos, las conversaciones menos, si te pide consejo, ve saliendo de eso poco a poco y ve pensando en otra cosa. Entonces, fíjense lo que dice Proverbios 18:1, dice, Proverbios 18, antes de hacer alguna cosa debes preguntar si es la voluntad de Dios. 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía.
Mira qué clarito lo dice la palabra de Dios. Su deseo busca el que se desvía. Quiere decir que el que se desvía no busca la voluntad de Dios, busca su deseo. Y no estoy diciendo que cuando nos hacemos cristianos no tenemos deseo. Claro que sí. Hoy mi esposa y yo fuimos a la playa. Nosotros deseamos ir a la playa, eso no es malo. Vamos a la montaña también, salimos a caminar, hacemos ejercicio. No está hablando de ese deseo, está diciendo del deseo pecaminoso, del deseo que no es la voluntad de Dios. Entonces dice, su deseo busca el que se desvía. Cuando es un deseo, por ejemplo, si yo estoy casado con mi esposa, y entonces, por decir algo, entonces yo deseo salir, tengo un deseo de salir con otra muchacha y salir sin pecar, sin estar pensando en pecar, sin estar pensando, no, me voy a tomar un café con una amiga. Bueno, ese deseo a Dios no le agrada. Porque ese deseo me puede llevar a los malos pensamientos y a una atadura almática. Y luego, eso no sale de mi mente. Entonces, su propio deseo busca el que se desvía. Si queremos aprender a vivir en libertad, no tenemos que buscar nuestros propios deseos. Tenemos que ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo. También debes pensar que si eso que vas a hacer levantará el nombre de Dios, si va a edificar el nombre de Dios, si va a traer gloria al nombre de Dios. Si no, como dijimos al principio, todo es lícito, o sea, todo lo podemos hacer, pero tú tienes que preguntarte si eso va a levantar el nombre de Dios o va a exaltar a Dios. Entonces, también no asistir, como tenemos la libre voluntad, yo te aconsejaría no asistir a lugares en donde un hijo de Dios no tiene que estar. También yo te aconsejo no te dejes llevar por algo, aunque parezca inocente, pero que luego te vaya a atar. No escuches comentarios, críticas de cualquier persona cuando decides dejar algo para dejar de agradar a Dios. Sabes que las personas en el mundo son anti Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado. Y lamentablemente no todo el mundo de la iglesia tiene un corazón consagrado a Dios. Hay personas que les vienen los malos pensamientos y les dan rienda suelta. Recuerdo hace años atrás, una hermana casada de la iglesia se acercó a mi esposa y le dijo, pastora, yo cuando veo a ese hermano, mira, tengo unos deseos, una cosa loca. Y esa era una persona que venía, leía la Biblia, quería consagrarse a Dios, pero no tenía ese dominio, no. Y cuando una persona no tiene ese dominio, no es tanto que Dios no la ayude a esa persona, sino es que no quiere salir de esos deseos. Ese es el otro problema. Hay deseos que tú tienes que prohibirte, que tú no tienes que estar pensando en cosas así, que tú tienes que arrancarlos de tu corazón. Son deseos que ya eran de tu vieja naturaleza, de tu pasado, de X. Entonces cuenta esa hermana que ella en el pasado era una persona muy adúltera. Entonces imagínate tú seguir con esos deseos que no llevan a ningún lado. Entonces, otro consejo está en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Por ejemplo, aquí está hablando de una carrera, todos hemos visto una carrera en un estadio, ya sea en Olimpiadas o en el colegio, en la escuela, donde corren a ver quién gana en una pista. Entonces, en una cancha. Entonces,
siempre la persona que quiere obtener ese premio se va a abstener de muchas cosas. Por ejemplo, tiene que dormir temprano, tiene que comer sano, tiene que cuidar su salud, tiene que salir todos los días a trotar, a caminar, no puede trasnocharse. Entonces, si lo invitan a una fiesta, dice, no, yo tengo que correr, tengo que cuidarme. Entonces se abstiene de una fiesta, se abstiene de repente del licor, se abstiene de comer comida, lo que decimos chatarra, que no alimenta. Entonces, ¿por qué? Porque quiere ganar esa carrera. Entonces luego dice, esa persona que lucha, ellos a la verdad van a recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, que la carrera de nosotros es la carrera al cielo, imagínate tú, a la eternidad. No es cualquier carrera, es la carrera más importante de nuestra vida, donde no podemos fallar, donde debemos abstenernos de cosas que nos pueden hacer retroceder, que nos pueden volver a llevar al mundo. Entonces, esta es una carrera que tenemos que llegar hasta el final o sí, porque no es cualquier carrera, es por tu eternidad. Entonces dice, el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. ¿Sabes que hay muchos cristianos que golpean al aire porque no les importa hacer cosas que luego lo pueden atar? No están conscientes de su vida espiritual, no están conscientes de su lucha espiritual y es como golpear al aire, dice. Y dice luego el apóstol Pablo, y yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo o héroe o algo grande para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Cuando dice yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no está diciendo que se golpea, sino que él también, siendo uno de los más grandes apóstoles que existieron en la historia cristiana, él también luchaba contra la carne. Él la sometía. Él no decía, no, yo soy tan espiritual que no tengo malos deseos. No, él decía, yo también someto la carne. Entonces, como el tema dice verdaderamente libre, si nosotros queremos ser verdaderamente libres, tenemos que aprender a someter esos deseos, aunque sean muy bonitos, aunque sean muy agradables, aunque te hagan sentir Superman, tú tienes que quitar esos deseos de tu corazón. Así que mucho cuidado. Esos son consejos que yo te doy para que tengas cuidado. También, tercer consejo está en Mateo. Dice, por ejemplo, Mateo 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Imagínate tú. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tiniebla. Entonces fíjense esto. Tú quieres llegar a esta carrera hasta el final. Cuida tu mirada. Cuida tus ojos. Porque si no cuidas tus ojos, tendrás tu cuerpo, tu mente llena de tiniebla. No solamente mirada morbosa si eres hombre o mujer para ver el sexo opuesto. También miradas de envidia. Miradas de envidia, de venganza, de odio. Si tu mirada no es sana, si tú ves a tu vecino que se compró un carro y tu mirada no es sana, tu cuerpo, tu mente estará lleno de tiniebla. Entonces, eso no te va a traer libertad. Cuarto consejo está en Mateo 10. Y dígale a su vecino, agárrese bien que te van a lanzar algo aquí fuertísimo, dígale. Ok, Mateo 10, 26, 27. Jesús le dice a sus apóstoles, le dice, así que no les tengan miedo, hablando de las personas malas, porque nada hay encubierto que no se haga manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Fíjense esto. O sea,
ellos hacen mal, tranquilo, que eso va a salir a la luz, o sale mientras está vivo, o sale en el momento, pero a juro va a salir en el momento de la muerte si esa persona no se arrepiente. Ahora, dice, y no teman a los que matan el cuerpo, porque acuérdense que los cristianos en aquel tiempo eran perseguidos. Entonces dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, eso quiere decir que cualquier persona que muere, por eso que nosotros somos seres eternos, el alma no muere, no la pueden matar. Una persona puede morir quemado, o puede morir, no sé, tragado por un animal salvaje, o por un tiburón, o comido por cualquier cosa, o en una explosión, o no sé, o se quemó y quedó en ceniza. Pero jamás el alma se puede matar. Pero miren esto aquí. Entonces Jesús dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Entonces, para tú ser verdaderamente libre y llegar hasta el final, tú tienes que tener temor a Dios. Una persona que no tiene temor a Dios no va a llegar hasta el final, porque cualquier cosita le va a dar rienda suelta, no le va a importar destruir su familia, su hogar, o destruir una relación, o si está solo, ofender a Dios, no, porque no tiene temor a Dios. Entonces tú dirás, ¿y cómo yo puedo desarrollar y cómo tengo yo temor a Dios? Muy sencillo, en Hebreos lo dice. En Hebreos lo dice muy claro. Hebreos capítulo 11, mira lo que dice aquí. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Mire, mi hermano, mientras tú tengas más fe, más vas a creer en Dios. ¿Y cómo vas a temer a Dios si no tienes fe de que Dios existe? Entonces quiere decir que la fe fuerte, la fe que te hace creer que Dios existe, es la fe que te va a llevar al temor a Dios. No digo temor de miedo, porque Dios no es malo, pero sí tienes que tener temor de respeto. Y no solamente temor de respeto, tienes que entender que si tú sigues en un pecado oculto, y oculto, aunque Dios te ama con todo el amor de su alma y te advierte y te manda mensajeros y te manda personas que te hablen, no hagas eso, no sigas haciendo eso, vente a la iglesia, con todo que Dios te manda todo, lamentablemente si mueres en pecado, el mismo Dios da la orden de que te vayas a la perdición. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de nosotros. Entonces, mientras más crees en Dios, más temerás a Dios, porque entenderás que Él existe. Si yo creo, si yo tengo fe de que Dios existe, yo sé entonces que cuando hago algo malo, Él sabe y Él se va a ofender. Entonces levante su mano y diga, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Ahora, dice Proverbios, fíjense esto, Proverbios 23, o vamos a leer este 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjense, mire mi hermano, el corazón es el que manda. En otras palabras, tu vida interior es la verdadera, la que manda. Tú por fuera puedes aparentar ser bueno, o ser sano, o ser santo. Mentira.
la vida que manda en el cristiano es la de adentro. Entonces, si no guardas tu corazón, pierdes todo. No importa donde tú trabajas, no importa las oraciones que hagas, no importa si vienes a la iglesia, no importa si estás soltero o casado, rico o pobre, si cantas en la iglesia, si eres apóstol, si eres pastor, si tú no guardas tu corazón, hagas lo que hagas, no vas a agradar a Dios, porque de Él mana la vida. Con tu corazón te pierdes o con tu corazón te salva. Por eso que tienes que guardar tu corazón, tu vida interior. Y fíjense esto, que es lo que a muchos cristianos le pasa, Mateo 8, que tú tienes que entender esto. Tú tienes que entender quién es Dios, no dudar de Él, porque Él te quiere ayudar. Y fíjense lo que dice aquí Mateo 8. Viene una persona, cuando Jesús descendía, dice la Biblia en Mateo 8:1, a partir del versículo 1, dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense la condición de este leproso. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, conocía a Dios a medias. No entendía que el amor de Dios lo podía liberar. No entendía que Dios lo amaba, porque de repente su enfermedad lo acomplejó, o su enfermedad de la lepra lo hizo dudar de Dios. Entonces le decía, Señor, si quieres tú puedes limpiarme, como queriendo decir, bueno, Dios querrá o no querrá, es bueno, es malo. Entonces eso le pasa a mucha gente. Y mira lo que dice Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hermano, si tú quieres vivir en libertad, tienes que tener fe que Dios existe. Y no solamente que existe, que Dios es amor. Y no solamente que Dios es amor, que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere libertar, que esto era lo que no entendía el leproso. Entonces, si no, tú vas a ser una persona de una fe circunstancial. Si estás bien, vas a adorar a Dios. Si estás mal, te vas a quejar con Dios. No sirve esa fe circunstancial. Es una fe a medias, donde la duda vence a la persona. Entonces, este leproso no conocía la voluntad de Dios, no conocía el corazón de Dios. Ahora yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué dudas tienes tú hoy como el leproso? ¿Será que tú piensas que Dios te va a ayudar? ¿Será que piensas que Dios me ama por tu situación o por lo que estás viviendo o por lo que te hicieron otras personas o porque de repente hiciste algo tan malo que tú mismo no te perdonas? Si Dios perdona los pecados y te viene esa culpa, ese pensamiento, yo hice esto. Entonces, tú pensarás, ¿será que yo soy importante para Dios? ¿Será que yo soy hijo de Dios? Pues déjame decirte que Dios te ama, mi hermano. Que Dios te ama. No te hundas en la duda, en la tristeza ni en el desánimo. Salte de ahí. Dios quiere. Si tú le preguntas, ¿tú quieres que yo sea feliz? Él va a decir, sí quiero. Señor, ¿tú quieres que estés sano? Sí quiero que estés sano. Así que amárrate de la fe. Y no una fe circunstancial, que cuando tienes un dolor dices, ay, esto no se me va a ir de mí. No, una fe verdadera. Por eso tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta enseñanza y te pido que el que está viendo este programa ahora o el que lo va a ver después, que tú lo toques, Dios mío, que sea verdaderamente libre, que como dice el apóstol Pablo, tu palabra, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y si hay algo que lo están dominando, Señor, que salgan de eso. Y también, Señor, que desarrollen el temor a ti, la fe, que desarrollen, que te entiendan tu corazón, Señor.
y que se aparten de todo lo que los pueda llevar nuevamente a la servidumbre. No todos los deseos son permitidos por Dios, sino los deseos que nos edifican. Así que yo te pido que ellos sean libres y que esa decisión que tomen sean firmes. Ayuda a los Espíritus Santos a permanecer en la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga. Chao. Chao.